Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Supongo que estaréis sorprendidos con lo que acabáis de ver, porque esto es lo que hemos descubierto. Los fetos, cuando oyen música, se despiertan y hacen movimientos de la boca y de la lengua. Son movimientos de vocalización. Pero para conseguir esto, la única forma que les lleguen los sonidos, para que les lleguen los sonidos como los oímos nosotros, es emitiéndola desde la vía vaginal. Institut Marqués está llevando a cabo una importante línea de investigación sobre los efectos de la música en el inicio de la vida, sobre la influencia de la música en el desarrollo embrionario y fetal. Nosotros ya habíamos conseguido mejorar la fecundación in vitro aplicando vibraciones musicales a las incubadoras de embriones y ahora teníamos que ponerle música a los fetos. Entonces vimos que poniendo altavoces en el abdomen de las embarazadas a intensidad muy, muy elevada, no se producía ninguna reacción. Los fetos seguían durmiendo. Y pensamos, bueno, quizá no la oyen. Claro, pensamos, lo mismo que los fetos pueden ver, pero no ven porque no les llega la luz, seguramente pueden oír, pero no oyen porque apenas les llega el sonido. Así que teníamos que acercarles la fuente de sonido. Había que ponerle hilo musical al útero, así que decidimos que había que ponerle un altavoz en la vagina de las embarazadas. Sí, efectivamente, solo conseguí que se rieran de mí. Pero nuestro amigo Luis Pallarés, ingeniero informático, por lo que pudimos ver después, manitas de la electrónica, dijo, ya me encargo yo. Y diseñó un aparato, un pequeño dispositivo que se ponía en la vagina con un altavoz, con batería y que lo conectó a una fuente externa de sonido. Así tuvimos el prototipo inicial y empezamos. La primera ecografía. Teníamos que empezar un estudio científico de esta respuesta, saber desde qué momento se producía, a qué se debe, qué circuitos neuronales se activan, pero también de qué oyen en realidad los fetos, que no es como pensábamos, y por qué esta diferencia entre la vía vaginal y la vía abdominal. Nos pusimos en contacto inmediatamente con otorrinos, neurólogos, otros ginecólogos, ingenieros de sonido y sabios de todo tipo, pero nadie pudo ayudarnos. Eso sí, los otorrinos, especialmente nuestro agradecimiento al profesor Bernal, catedrático del Hospital Clínico, que nos dijo que en ningún caso podía hacer daño al oído fetal. Los neurólogos nos decían que cualquier tipo de estimulación neurológica es buena. Y los ginecólogos, que somos los médicos de cabecera de los fetos, explicamos al comité de ética que aprobó la metodología de este estudio que este dispositivo no suponía ningún riesgo. No podían ayudarnos porque no se sabía nada de todo esto. Yo humildemente os lo digo, pero os lo digo para que tengáis en cuenta que lo que os vamos a decir sobre la audición fetal es totalmente novedoso a nivel mundial y desconocido en la historia de la medicina y fruto de 3 años de muchísimo trabajo. Trabajo de investigación médica, de estudio de física del sonido, de antropología, de la música y de todo tipo de disciplinas. Así, ¿qué creemos nosotros que se oye en el útero? El feto recibe sonidos del interior de su madre, de los latidos del corazón, de los movimientos intestinales, de los movimientos respiratorios. Recibe sonidos de lo que hace su madre, pues por ejemplo con los tacones al andar, recibe sonidos de cuando habla y todo lo que oye desde el exterior. Pero el feto vive en un ambiente totalmente, casi totalmente insonorizado. Los órganos maternos y la pared abdominal lo aíslan de los sonidos. Como ya habéis puesto esta imagen, vale.
Creía que la íbamos a poner después. Perdonad un segundo, que me falta una cosa. Que si no, no tengo la imagen siguiente. Me tenéis que disculpar. Aquí es que si no se me desordenan las imágenes, disculpadme. Desde el abdomen, una parte del sonido se refleja al exterior y otra parte queda absorbida. Las superficies duras reflejan el sonido y las superficies blandas lo absorben. Entonces, todas estas capas que veis en la pared abdominal absorben y distorsionan el sonido. Al feto solo le llega la parte transmitida y es de menor intensidad y claridad que en el punto de emisión. Hay estudios en ovejas con micrófonos intrauterinos que calculan que lo que les llega al interior del útero son 30 decibelios, que es aproximadamente como un susurro, y que además aproximadamente el 50% de las palabras quedan distorsionadas. Solo son inteligibles la mitad. Quedan distorsionadas y con modificaciones en el tono y en el timbre. Es como si el feto estuviera rodeado de almohadas. Y además, cuando nosotros escuchamos hablar en la habitación de al lado, aunque oigamos, no lo entendemos bien. Estamos de acuerdo con Tomatis, que esto lo dice él, que el ambiente sonoro del útero es como el ruido de fondo de un bosque. Además, la mayoría de los sonidos son muy repetitivos, se acostumbra, no reacciona a ellos y desde luego no le impiden dormir. Para que escuchen lo mismo que nosotros, la única vía es la vaginal. Ahora está. La vagina, aquí veis, es un espacio cerrado y por tanto no hay dispersión del sonido. Además, las capas del tejido blando que separan al feto del emisor de sonido son menores, solo la pared abdominal y la uterina. Eliminamos, por tanto, la barrera que supone la pared abdominal. Colocando un altavoz en vagina, el feto puede oír casi con la misma intensidad con que se emite. Así, gracias al dispositivo vaginal ideado y desarrollado para este estudio, pues sin querer hemos descubierto la fórmula para que los fetos oigan como nosotros, para que les llegue el sonido de forma eficaz, en intensidad y sin distorsiones. Bueno, ahora acabamos de publicar en la revista Ultrasound una parte de nuestro trabajo en investigación sobre la audición fetal. El estudio se titula Expresión facial fetal en respuesta a la emisión de música vía vaginal. Los investigadores principales y firmantes del trabajo somos el doctor Alex García Faura, que es el director científico de Institut Marquès, el profesor Alberto Prats Galindo, catedrático de Neuroanatomía y Embriología del Hospital Clínico de Barcelona, y yo, Marisa López Teijón. El doctor García Faura nos explicará cómo se hizo el estudio. En junio de 2014, una vez finalizados todos los estudios preliminares que nos permitieron decidir qué parámetros queríamos utilizar en el estudio, iniciamos un ensayo clínico prospectivo, a doble ciego, para ver realmente si esta respuesta tan impactante que nos había estimulado durante los últimos meses realmente se debía a una respuesta de audición fetal. En este sentido, planteamos dos objetivos principales. El primero fue determinar si mediante ecografía fetal, ecografía 2,4D, podíamos estudiar estos movimientos específicos de apertura de la boca y de movimientos de salida, de protrusión de la lengua, y hacerlo en 3 periodos consecutivos de 5 minutos. Cada feto estaría primero 5 minutos en reposo, una ecografía previa al estímulo basal, después una ecografía durante el estímulo y después observaríamos al feto durante 5 minutos más una vez hubiese finalizado el estímulo. Y también queríamos comparar en 3 grupos la respuesta fetal según el tipo de estímulo que aplicábamos en cada momento. Así establecimos 3 grupos. El primero fue el de la música por vía abdominal, que realizamos con unos auriculares, como podéis ver en la imagen, en la parte baja del abdomen, que emitían música casi a 100 decibelios, que es la intensidad que corresponde al paso de un tren. Y un segundo grupo, que sería el grupo de la vibración por vía vaginal, por lo que utilizamos un vibrador sexual, que emitía con una intensidad de unos 70 decibelios, que corresponde a la intensidad de una conversación en un tono elevado.
Y finalmente el grupo de música por vía vaginal, para el cual utilizamos este dispositivo, que finalmente hemos llamado BabyPod, y que es fruto del desarrollo de todos los prototipos que fuimos utilizando durante el estudio preliminar y que nos permitió por primera vez emitir música desde la vagina a una intensidad de 54 decibelios, que corresponde a la intensidad de una conversación en un tono normal. La música que utilizamos fue una monodía de flauta, la partita en A menor para flauta de Bach, y establecimos también unos objetivos secundarios, que eran evaluar la respuesta de otros parámetros de respuesta fetal, como podía ser la frecuencia cardíaca del bebé, los cambios a nivel de la circulación cerebral y otros signos de activación fetal, como los movimientos de extremidades o los movimientos de la cabeza, teniendo en cuenta que solo estábamos estudiando la parte de la cara del feto y no podíamos estudiar el feto entero. En un periodo de 3 meses nos sorprendió, conseguimos reclutar y evaluar ya 106 pacientes, y la verdad es que no apreciamos ningún tipo de incidencia durante el estudio ni ningún efecto adverso por el uso de ninguno de los 3 dispositivos, como ya cabía esperar. Y aún más, nos sorprendió gratamente la emoción y la respuesta de los padres durante las sesiones de ecografía, igual que nos emocionó a nosotros en los estudios preliminares, al ver a los fetos haciendo movimientos de cara, de boca, de lengua. Y en este sentido, pues conseguimos reclutar a 1000 pacientes en el periodo de 1 año para todos los otros estudios que tenemos en marcha relacionados con la música por vía vaginal y la audición fetal. Los resultados del estudio. Primero evaluamos la respuesta fetal en reposo, en ese primer periodo donde todavía no había estímulo, para confirmar que todos los grupos del estudio eran homogéneos, que eran iguales y que la respuesta fetal en este periodo de reposo era comparable, equiparable. Y en este estudio de homogeneicidad no apreciamos diferencias significativas en los 3 grupos. Un 30% de los fetos ya presentaban de forma espontánea movimientos de la boca y un 10% de los fetos presentaban movimientos de protrusión, de sacar la lengua de forma espontánea, y no hubo diferencias estadísticamente significativas. Los resultados son concordantes con lo que ya hay publicado en la literatura sobre los movimientos de los fetos en reposo. Cuando evaluamos la respuesta fetal con música por vía vaginal, apreciamos que había un incremento muy importante, un incremento significativo, tanto de la activación fetal, el 90% de los fetos se activaron, y un incremento de hasta un 87% de los movimientos de apertura. De apertura me refiero a abrir la boca hasta desencajar la mandíbula, y un 50% de los fetos durante el estímulo ya presentaron movimientos de protrusión de la lengua, de salida de la lengua. Una vez finalizado el estímulo, como podéis ver en las gráficas, hubo un pequeño descenso de estos movimientos específicos, pero se mantuvieron significativos a nivel estadístico. A diferencia de este grupo, en el grupo de música por vía abdominal, no apreciamos diferencias significativas en ninguno de estos movimientos específicos, y tanto en los movimientos de boca como en los movimientos de protrusión de lengua, la tasa de respuesta no presentó cambios significativos. Lo mismo sucedió en el grupo de vibración por vía vaginal, y ninguno de los movimientos específicos se modificó estadísticamente durante los 3 periodos. Si comparamos los 3 grupos, podemos ver cómo el único grupo que presentó un incremento significativo de estos movimientos específicos de boca y de lengua fue el grupo de música por vía vaginal. No solo en cuanto al número de fetos que respondieron, sino en cuanto a cuántas veces sacaban la lengua durante ese periodo de 5 minutos. El grupo de música por vía vaginal fue el único donde los fetos de media sacaban la lengua 5 o más veces. Y bueno, tuvimos casos de 10, 15 y hasta 18 veces en un periodo de 5 minutos. Es un movimiento muy, muy llamativo, como habéis visto en las imágenes.
Si comparamos los grupos por semanas de gestación, por semanas de embarazo, y comparamos los fetos de menos de 16 semanas con los fetos de 16 o más semanas, podemos ver que el único grupo donde hay un incremento significativo de estos movimientos específicos es en el grupo de más de 16 semanas y, en cambio, en el grupo de 14-15 semanas no hubo diferencias significativas. Es más, a medida que avanza la gestación, este incremento de la respuesta es cada vez más significativo, con un máximo durante el tercer trimestre del embarazo. Una vez analizado todos los resultados y revisada la literatura, llegamos a las siguientes conclusiones. Que la música por vía vaginal provoca una respuesta fetal con movimientos específicos de apertura de la boca y protrusión de la lengua, y que estos son movimientos muy poco usuales en los fetos en reposo, son muy poco usuales que los veamos durante las ecografías, que esta respuesta es debida a la audición, ya que no se produce cuando producimos vibración por vía vaginal a mayor intensidad, y que la única vía para estimular esta respuesta, esta vía auditiva, es por la vía vaginal, ya que no se produce cuando emitimos música a mayor intensidad por vía abdominal. También hemos visto que esta respuesta solo aparece a partir de la semana 16 de embarazo y que se incrementa significativamente a medida que avanza la gestación. Ya sabíamos, ya está publicado, que a nivel estructural el oído fetal está completo en la semana 16, pero es la primera vez que podemos demostrar su funcionalidad ya en esta semana, ya en la semana 16, y no a partir de las 20-25 semanas, como se había publicado con anterioridad. Por último, también estudiamos la respuesta por sexos y vimos que la respuesta es igual y el incremento es igual en ambos sexos. Una vez llegados a este punto, contamos, por suerte, con la inestimable ayuda del profesor Prats, que nos contará la hipótesis de trabajo de por qué se produce este movimiento y cómo el cerebro de un feto tan primitivo como el de 16 semanas ya puede generar una respuesta tan compleja y por qué se modifica a lo largo de la gestación. Profesor Prats. Gracias. Muy buenos días. Bueno, pues la hipótesis que ha confeccionado este equipo nos invita a pensar a que la música induce movimientos de vocalización porque activa circuitos relacionados con la comunicación y con el lenguaje. Una vez formado el oído interno, como nos acaban de comentar a partir de la semana 16, estímulos auditivos que, según su ritmo, su melodía, van a poder activar a circuitos primitivos localizados en el tronco del encéfalo, es decir, en un nivel del sistema nervioso por debajo del cerebro. Es un nivel de menor complejidad, más primitivo, y concretamente implicando a centros que se localizan en la sustancia gris periacueductal y en la formación reticular, que están relacionados con la conducta social. Y la estimulación de estos circuitos serían los que inducirían los movimientos de vocalización. El colículo inferior es un centro nervioso localizado en el tronco del encéfalo. Podría ser el centro responsable en detectar si un sonido es armónico o disarmónico. En el primero de los casos, cuando detecta que es armónico, pondría en marcha, activaría centros que van a coordinar la activación de los nervios craneales, fundamentalmente el trigémino, el nervio facial, el hipogloso, que son los responsables de los movimientos de la boca, de la lengua, de los labios, movimientos que interpretamos como de vocalización previos al lenguaje. Sabemos que los bebés van a ser capaces de responder con movimientos de vocalización frente a sonidos determinados. Sería la fase inicial del habla. Así, los ruidos o sonidos disonantes no van a poder activar estos circuitos
del tronco del encéfalo y, por lo tanto, no serían muy adecuados para estimular el habla, cosa que sí el habla humana y la música van a poder hacer. Las respuestas que se han observado van a ser diferentes en cada exploración y variables en el tiempo en el que cada feto va a reaccionar, el momento desde que se estimula por vía vaginal y el tiempo en el que inician esta respuesta. También son diferentes los tipos de movimiento, así como su número, intensidad e incluso el tiempo en el que permanecen estos movimientos después de que cese el estímulo auditivo. Así que van a ser respuestas propias de cada uno de los fetos en diferentes etapas. Por lo tanto, no se va a tratar de un reflejo, como podría ser el reflejo rotuleano, que cuando percutimos un tendón y alargamos el músculo, de forma automática siempre va a responder de forma parecida. Va a depender esta respuesta de múltiples factores que posiblemente nos están indicando el grado de activación funcional que tiene el tronco del encéfalo. La respuesta, creemos, va a depender de distintos factores como la fase de sueño en la que se encuentre el feto en ese momento o el nivel de glucemia. Lo mismo sucede en los bebés, que cuando se les canta o se les habla no siempre reaccionan igual. Va a depender esta respuesta de si tienen hambre, sed, sueño. ¿Por qué no responden al ruido que genera el vibrador por vía vaginal? Bueno, fue muy llamativo la ausencia de este tipo de respuestas a las vibraciones, si bien la intensidad que se había utilizado era mayor que la intensidad del estímulo musical. Creemos que la música aplicada de la forma que hemos hecho va a tener una organización armónica del sonido. En cambio, el ruido, la vibración, es disarmónica. De hecho, estudios posteriores realizados en el instituto, aplicando pitidos a 54 decibelios, también por vía vaginal, no produjeron el tipo de respuesta que observamos con la música. Así que parece que el feto está respondiendo frente a estímulos que producen una respuesta de comunicación. En definitiva, el feto no va a responder ni a vibraciones ni a ruidos, a sonidos disarmónicos, sino a la música. Y posiblemente nos estamos preguntando todos si estos fetos sienten placer, como los adultos, cuando escuchan la música. Esta es una pregunta de respuesta compleja, debido a que el sistema que controla el placer en el cerebro está integrado por múltiples estructuras que deben estar correctamente conectadas entre sí. No tenemos ninguna evidencia de que estos centros estén formados en la semana 16. Entre estos centros, es especialmente importante el núcleo accumbens. No sabemos si este núcleo es activo. Posiblemente lo va a estar a partir de la semana 26. Saldremos de dudas con una serie de estudios que estamos poniendo en marcha en colaboración con diferentes instituciones, el Instituto Marqués, el Laboratorio de Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, junto con el Servicio de Radiología del Hospital Clínic y el Hospital de San Rafael de Milán, en el que ya estamos poniendo en marcha estudios de resonancia magnética funcional para ver si estos estímulos activan regiones que sabemos ya en niños, a partir de 3 semanas después de haber nacido, activan estos centros de placer. Simplemente dar de nuevo la voz a la doctora Marisa López Tijón, que nos hablará de las conclusiones. Yo, antes de pasar a las conclusiones del estudio, quiero deciros que la respuesta es distinta según el tipo de música que ponemos y que no sabemos por qué. Llevamos meses, llevamos más de 1000 pacientes y estamos en investigación continua. Lo que analizamos es la respuesta en cuanto a la proporción de efectos que mueven la boca y la lengua y los que hacen protrusión de la lengua,
respondiendo a cada tipo de música. No sabemos si es el ritmo, pusimos, aquí lo veis, tambores africanos, que si es melodía, pusimos a Adele cantando a capela, pero estamos todavía, bueno, tenemos un acuerdo de colaboración en investigación con Universal. Nos permite utilizar sus catálogos y sus colaboradores nos proponen sonidos y segmentan los fragmentos en los que obtenemos más respuestas para analizar las características específicas. Aquí no lo dice, pero por ejemplo, de la semana pasada, que ya estaba preparado esto, pues el Cantejondo con Miguel Poveda, pues teníamos un 100% de movimiento y sacar la lengua, pues casi todos. Esto fue propuesto por Antonio Orozco, que dijo, yo lo más ancestral que conozco el Cantejondo. Además, nosotros, la Universal, les informamos de las músicas que más estimulan a los bebés y ellos hacen las listas para el dispositivo emisor de música para el BabyPod. Hoy quiero dar las gracias al presidente Universal, a Narcís Rebollo, por estar aquí, que desde el primer momento se emocionó y se ilusionó con el proyecto, a Toni Peret, que forma parte de nuestro equipo de trabajo, y a Jordi Llauset, también musicólogo y profesor investigador de música, parte también de nuestro Music Team. Ya veis, por ejemplo, con la serenata K525 de Mozart, pues ya responde mucho más que con Bach del estudio, que era muy aburrido la flauta, se empeñó Blanca Piedrafita, tenía que ser un sonido puro, nos aburríamos todos, las señoras querían, le pusiéramos a David Bisbal y pues no, ¿qué dicen esto? Y teníamos, ya con la 525 de Mozart, tenemos un 91% de los fetos y sacan la lengua el 73%. Sin embargo, siendo Mozart con piano, la sonata 448 induce menos respuesta. Os estáis preguntando, bueno, ¿y qué pasa cuando se habla? Bueno, pues hemos puesto voz de la madre, de otras señoras, voz del padre, voz de los hermanos. No hay diferencia entre quien hable, pero cuando se la ponemos vaginal, el feto se despierta y se produce en el 77% de los fetos movimientos de boca o lengua, pero ninguno de protrusión de la lengua. Creemos que son circuitos cerebrales diferentes, que es diferente el circuito cerebral que se activa como a nosotros, no es lo mismo cuando nos hablan que cuando nos cantan. Respondemos de forma distinta porque se ponen en marcha circuitos que activan las emociones, que es lo que hace la música. Nos ha llamado la atención, sin embargo, aquí veis la voz de Mickey Mouse. Mirad qué pasa. Hola, bienvenidos al cumpleaños de Delfina. ¿Quieren que les muestre lo que le gusta a Delphi? Pues adelante, ¡vamos! Bueno, pues con Mickey Mouse ya veis que hay un 15% de protrusión de la lengua, porque hablan falsete, le ponen musicalidad. Y además es como les hablamos nosotros a los niños cuando queremos comunicarnos con ellos. No les hablamos en tono grave ni en tono monótono, sino que nos ponemos a hablarles con tono y con un tono más alto y les ponemos melodía. Y el cómo responden, pues claro, es distinto también. Por eso tenemos que hacer unas Ns muy amplias, por lo que decía el profesor, porque es distinto según la actividad que tengan en ese momento las neuronas que están participando en esto. Como conclusiones, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer un poco de resumen y unas aplicaciones médicas que nos parece que pueden ser importantes. Hemos descubierto la fórmula para que los fetos oigan como nosotros, para que les llegue el sonido de forma eficaz, y esto se consigue emitiendo música desde la vagina. También hemos descubierto que cuando hacemos llegar música desde la vagina, los fetos se despiertan, mueven la boca y la lengua, hacen movimientos de vocalización. Por primera vez hemos conseguido comunicarnos con el feto. Además, este estudio demuestra que el feto oye y responde desde la semana 16, mucho antes de lo que se creía. Que el feto vive en un ambiente insonorizado. El sonido que le llega desde el exterior y desde su madre casi no lo oye, lo percibe como un susurro y de forma distorsionada. Y que ya podemos descartar la sordera fetal. Si el feto responde a la música, quiere decir que no es sordo. Las personas con sordera perciben vibraciones a través del tacto, pero no la música. Así, nuestra hipótesis es que la música activa circuitos cerebrales primitivos implicados en la comunicación y el lenguaje. ¿Y qué otras aplicaciones médicas puede tener el dispositivo emisor de música vaginal?
Pues mayor eficacia y rapidez en las ecografías. Para el ecografista, la eco musical supone un gran avance, ya que al inducir movimientos fetales permite ver todas las estructuras más fácilmente y se acorta el tiempo de exploración. Permite a la mujer embarazada comprobar que el feto está bien. La mujer puede activar al bebé en situaciones puntuales de ansiedad porque no note sus movimientos. Es una experiencia única para los padres y su futuro hijo para que juntos puedan compartir los beneficios de la música. Los padres, la abuela, el hermano, la música o hablarle. Es la forma de que le llegue. Nos permite comunicarnos con el feto y estimularlos neurológicamente. Se considera que cualquier tipo de estimulación sensorial es buena y mejor cuanto más precoz. La música estimula el aprendizaje del lenguaje, como hemos estudiado todas las tablas de multiplicar. Y como vemos, el aprendizaje quizás ya puede empezar en el útero. Y por último, este avance supone una apasionante línea de investigación científica pre- y postnatal totalmente pionera. Gracias por la atención y podéis preguntarnos lo que queráis. Yo siento manifestarme de una forma tan desagradable con esto, pero me da miedo si el feto está siempre en un medio insonorizado, quizás que es lo que necesita para crecer o no, o eso no es así. Mira, nosotros aconsejamos que se le ponga música o se le hable al feto igual que lo que va a hacer cuando nazca. Todo el día no, necesita tener sus ciclos de sueño. Aconsejamos entre 10 y 20 minutos por la mañana y 10 y 20 minutos por la noche. Podría ser más, pero teníamos que poner una pauta. Simplemente para no interrumpir sus ciclos de sueño. Tanto la música como hablar, porque yo cuando mis hijos eran pequeños venía alguien y les hablaba, me los despertaban. O sea que tanto la música como el habla. Hola, aquí. Yo quería saber acerca del BabyPod, saber si es un aparato que han patentado ustedes y si prevén cuando esto, bueno, si prevén que se podrá comprar, se podrá utilizar, no sé, ¿cómo lo ven? Mira, el diseño, la patente de BabyPod, la puedes ver, la hizo Luis Pallarés, está firmada por él y por mí, y después ya se nos fue de las manos y una empresa de electrónica y una empresa en la que está por aquí, Olivier, pues decidieron hacer una evolución del aparato. Pensaron que todas las embarazadas querrían aprovecharse de sus beneficios y lo han comercializado y se llama BabyPod. Nosotros estamos muy satisfechos de que esto sirva para que además lo puedan utilizar todas las embarazadas, que no se quede solo en un descubrimiento. Se puede comprar, se llama BabyPod. Mira, BabyPod no es un producto sanitario, es un producto de consumo como un consolador vaginal. Es totalmente seguro. No, las contraindicaciones que tiene son solo de chicas que tengan riesgo de parto prematuro o que tengan infecciones vaginales. No tiene conexión ni con Bluetooth ni con radiofrecuencia. La superficie es de silicona, está totalmente testado y además de probado en más de 1000 mujeres y no tiene ninguna contraindicación, es totalmente seguro y ni siquiera es un producto sanitario. Es pues eso, como las embarazadas también usan juguetes sexuales. ¿Saben el precio al que se comercializa? Sí, se comercializa según cada país alrededor de unos 120 euros. ¿A raíz de su estudio que se ha puesto a la venta o ya existía antes? Mire, la verdad es que fuimos desarrollando estos dispositivos durante todos los estudios preliminares. La verdad es que los primeros dispositivos incluían batería, eran más grandes, eran mucho más complejos y difíciles de utilizar. Y una vez finalizamos los estudios preliminares, cedimos la idea y la tecnología a esta otra empresa
porque realmente pensamos que queremos que todas las pacientes tengan la opción de poderlo utilizar durante el embarazo. Y como podéis ver, el producto final es un dispositivo pequeño, un dispositivo muy fácil de utilizar, que se conecta a cualquier dispositivo móvil, a cualquier aparato móvil. Y realmente, aparte de lo que decía la doctora López Teijón, aparte de el interés que pueda tener a nivel de líneas de I+D, de nuevos proyectos de investigación y desarrollo, pensamos que es fundamental, que es muy importante que todas las embarazadas puedan decidir si quieren empezar a comunicarse con su bebé de forma efectiva, comunicarse de forma eficaz y, sobre todo, si quieren empezar a estimular el desarrollo de estas vías de comunicación auditivas y de comunicación con su feto. O sea, la idea fue el prototipo para el estudio y que pudiera existir en el mercado para que todas las pacientes que lo desearan pudiesen tener acceso. Sí. ¿Se ha observado qué sucede al bebé si es la madre quien canta? No hablada, la voz hablada, sino la voz cantada. Sí, ya lo hemos estudiado. Pues de momento le da igual. Le da igual. Yo creo que todo el interés y todo lo que he publicado de si el feto reconoce la voz de la madre o sonidos que escuchó, lo vamos a poder hacer a partir de ahora, porque todos los que había, y sin querer criticar, pues se basaban en que el feto movía la cabeza hacia el sonido que había oído. El feto puede oír la voz de la madre, pero la oye muy lejana y muy distorsionada. Entonces es difícil que la reconozca porque está distorsionada. A partir de ahora creo que podremos hacer esa pregunta pues a los niños que su madre les haya hablado de una forma efectiva. Antes han comentado que es un sistema que lo pueden utilizar las madres para comprobar que el feto está bien, porque ese movimiento se nota. Sí. O sea, ese movimiento de la boca y de la lengua, ¿lo notan? No, explícalo tú, sí. Mira, la verdad es que esta pregunta nos la hizo uno de los revisores del artículo y la verdad es que nos sorprendió gratamente. Revisando las Green Guides del Royal College of Obstetrics and Gynecology, hay unas guías para embarazadas, comadronas y personal sanitario relacionados con la interpretación de los movimientos del feto. Y realmente el hecho de que este dispositivo no solo genere movimientos específicos, que son los que hemos contado hoy, sino que aparte sea capaz de activar al 90% de los fetos a los que ponemos de movimientos generales, de extremidades. Y en este sentido es muy importante, o pensamos que puede ser muy importante, sobre todo en pacientes que estén de menos de 25 semanas, que es una época donde se notan con poca frecuencia los movimientos, para reducir su ansiedad y reducir visitas a urgencias innecesarias, ¿no? En este sentido, realmente el hecho que la paciente en casa pueda generar un estímulo, sin duda la madre no puede notar el movimiento de la boca o la lengua, es imposible, pero sí que nota esta activación fetal cuando pone la música, y eso solo sería útil en pacientes donde una actuación médica urgente no pudiese solucionar ningún problema. Esto sucede en fetos de menos de 24 semanas. Si una paciente no nota movimientos estando de 32 semanas, sin duda las guías siguen recomendando que acuda a un centro hospitalario. Pero para este grupo de pacientes pensamos, y así no. Mientras va en el coche y se lo pone y ya también se lo nota, se vuelve para casa. Eso también. Pero sin duda en este grupo de pacientes de menos de 25 semanas, yo creo que la paciente en su domicilio pueda hacer esta prueba. Si se mueve, fantástico, y si no se mueve, tampoco nos significa que este feto tenga un problema, pero si en ese momento fuera a un hospital a las 22 semanas, tampoco una actuación médica urgente no podría hacer nada para mejorar la situación de ese bebé, ¿vale? Me gustaría saber si el aparato tiene un máximo de decibelios. Sí. Esa es la primera pregunta. Y luego también me gustaría saber si han hecho, en las madres que ya han probado el aparato, gracias, ¿qué ha pasado a posteriori con esos bebés? No sé si han hecho algún estudio o si todavía son muy chiquitines. Mira, la primera pregunta, el aparato tiene una membrana dentro, que es el altavoz, y tiene un limitador a 54 decibelios.
Aquí se conecta al móvil y aquí la madre conecta, deben de estar por ahí los cascos, y ella lo pone a la intensidad que quiera, pero al feto solo le llega a 54 decibelios. ¿Qué va a pasar si vamos a hacer estudios? Sí, la verdad es que son muy complicados porque quizá es demasiado ambicioso todo lo que se puede tener que mirar si nos basamos en Tomatís. Nos está ayudando el profesor Jauset. Claro, Tomatís decía casi que la estimulación con música y Mozart valía para tantas cosas que asusta. Dice que el que los niños tengan pues dislexia, que tengan lateralidad y que tengan problemas de comunicación depende de un desarrollo inadecuado a lo largo del embarazo. Claro, si esto fuera así, podríamos corregir o reducir el 7% solo de todos los niños que nacen con dislexia. Me parece demasiado ambicioso. Lo que sí que tengo claro es que cuando nosotros vemos a un niño adoptado de 7 meses, el grado de estimulación que tiene, o un niño que no se le ha hablado, cantado y tocado suficientemente, no es el mismo que uno que sí que se le ha hecho. Y claro, si ahora ya, no sé cuánto tiempo, ni esto habrá que definirlo, pero si ya podemos estimular su lenguaje y su comunicación desde 6 meses antes de nacer, puntos suspensivos, no me atrevo a decir más. Hola, es que sí. A ver, bueno, buenos días y gracias por la presentación tan interesante. Yo soy Ana Riverola, soy pediatra, soy neonatóloga y llevo como 20 años o así trabajando en un centro muy grande de neonatología y con muchos bebés prematuros. Entonces, lo que quería hacer sobre todo es una reflexión, comentario, más que una pregunta en sí. Yo estoy formada en una escala de valoración del comportamiento y de la conducta neonatal que se llama NIDCAP, que a lo mejor la conocéis, que es una escala que salió de Boston y es extrapolada del Brazelton a los prematuros. Entonces, un poco observando los niños prematuros, lo que sí que ves es que así como líneas generales, cualquier tipo de estimulación sensorial a un niño que ha nacido antes de tiempo no es positiva. O sea, es mejor que el niño esté en un entorno oscuro, tranquilo, con poco ruido. Se ha visto que los ruidos, desde luego, no son buenos y que los niños prematuros tienen muchos problemas luego de lenguaje y de audición. Y con respecto a la música, también se han hecho diferentes estudios de musicoterapia en los recién nacidos y también en los prematuros, y los estudios no son concluyentes. O sea, los metaanálisis muestran que no está claro que realmente sea bueno que un niño pequeño, o sea, prematuro, de 28, 29, esté sometido a música. Nosotros también participamos en el Tomatis y tampoco fue concluyente. Entonces, lo que sí que se ha visto es que quizá el sonido de la madre o del padre, cuando el niño está en canguro, el método canguro, sí que puede ser favorecedor para el desarrollo del niño. A mí me preocupa realmente un poco que de una manera a lo mejor sin control, o sea, una cosa es que lo hagáis vosotros como especialistas, como ginecólogos, en una consulta, pero que la gente pueda acceder a un device que pueda producir música a un niño tan pequeño. Ya lo intentan por vía abdominal, ¿eh? Ya lo que pasa es que el abdomen filtra 30 decibelios como mínimo y quizás más fisiológico. No lo sé, son pensamientos que tampoco es una crítica porque yo no tengo la certeza de nada, ¿no? Pero no sé. Ahora al menos tenemos la opción para poder estudiarlo, ¿no? Es y muy yo creo que en este sentido sí. Sí que hay una aplicación masiva de las pacientes de estímulos por vía abdominal, sí, que por desgracia, ahora ya vemos, por suerte o por desgracia, que no consiguen o no creemos que consigan el objetivo que pretende la madre. Y en este sentido sería fantástico poder hacer un seguimiento postnatal, y así aquí estamos con Jordi Jauset intentando planificar qué seguimiento postnatal podemos hacer, claro, de estos bebés. Y yo creo que la estimulación precoz, siempre que no suponga ruido y siempre respetando unos horarios de los ritmos circadianos del feto, de los horarios del ritmo del sueño. Y estamos hablando de una intensidad
de 50 dB. Sí. Bueno, a ver, es que con respecto a los ritmos circadianos, estos no se desarrollan hasta las 28 o 30 semanas. Antes los ritmos son mucho más cortos y no hay un sueño profundo, ¿no? Claramente, o un sueño REM claro. No sé, hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? También se sabe que el oído interno pues, se desarrolla primero desde la cóclea hacia afuera, primero los sonidos graves, luego los agudos. O sea, hay una serie de... Es muy interesante que tengáis una línea de investigación y que a nivel de investigación se profundice. Esto está muy bien, realmente. Lo otro, cuando ya pasa al público que realmente hace lo que quiere, esto es verdad, hay que ir con más... Doctora Riverola, yo te conozco y sé que eres una gran profesional y es un honor para nosotros tenernos aquí. Mira, me gustaría... Primero, si tú crees que el que oigan música, los fetos, no es bueno, porque no se lo has dicho ya a todas las mujeres que se ponen las gomas, por favor, sal y dilo, porque creían que oían. Sal y dilo. No, sí, dilo oyen, a toda la... oyen. No lo oyen, no oyen nada. No, los fetos oyen. No lo oyen. Es lo que acabamos de decir aquí, no lo oyen. Pero tú creías que oían. Entonces, por favor, sal, no has escuchado esta conferencia y di, señoras, no les pongáis esto. Eso uno, no es lo mismo el ruido que la música. Las incubadoras de los mejores hospitales, todas tienen música. Todas. ¿Música? Sí, todas las incubadoras. Si quieres, ven a esta misma clínica donde tienen música desde el momento de nacer y más de a 54 decibelios y aprobado y bueno, y en muchísimos más hospitales. Pero no está aprobado, ¿eh? Yo trabajo en San Juan de Dios y nosotros no ponemos música, ¿eh? Bueno, pues nosotros creemos que es bueno y desde luego si fuera malo no se estaría poniendo. A los recién nacidos a término, perdón. No, en los prematuros. A los prematuros. Los ginecólogos a las mujeres que tienen bebés con riesgos de, por ejemplo, de retraso de crecimiento intrauterino, les aconsejamos estimularlos. Sabemos que mejora el riego, me estoy mejorando el riego cerebral, muchas otras cosas. Y luego otra cosa, también como me ha tocado aprender tanto de esto, los fetos no es que oigan más los graves que los agudos, no es verdad, oyen perfecto todos, tienen una audición perfecta. Lo que ocurre es que la pared abdominal y las estructuras de la madre amortiguan más los tonos agudos. Esto es otra falsa creencia que hemos podido descubrir. Gracias. ¿Qué más? Hola, es una aclaración respecto a otro tema derivado. Es que no sé si lo he entendido bien. Decía que no responde el feto, o sea, no se ha visto ningún estímulo a la voz de la madre. Exactamente. No la reconoces porque se creía, ¿no?, que una vez fuera... Mira, si tú le cuando hablabas... vas a la ecografía, todas las embarazadas que han ido a una ecografía, cuando hablan, el feto no le pasa nada. Esto ya lo habríamos visto, cuántas ecografías se han hecho. La madre habla y no pasa nada. La madre grita y el feto no se mueve. Justamente es lo que presentamos en este estudio, que cuando la madre habla, la oye tan distante, tan como un susurro y tan distorsionado, que no reacciona. Quizá el subconsciente fetal ya no me meto, pero el consciente no, por si la oyera se despertaría. Es justamente lo que presentamos en este estudio. Gracias. ¿Qué significa que los que no se mueven, o sea, ese 23% que no hace ninguna respuesta, es sorda? ¿Son sordos? No. Que, claro, es que, tal como han dicho, si ver, si interpreto yo... Mira, tú coges a un bebé, y hay que pensarlo con ejemplos, tú coges a un bebé, y te pones a hablarle, ¡ay, pequeñín, qué lindo estás hoy! Y no te hace caso. ¿Te hace caso? Pues porque tiene hambre, tiene sed, está a punto de hacerse caca. No, pero una de las conclusiones que han dicho... Y es lo mismo. Bueno, pero una de las conclusiones que ha dicho es que ahora podemos descartar que haya una sordera. Sí. Pero hay un 23%. Si el feto responde, es que no ¿Y es si no sordo. responde? Se lo hacemos una hora después o mañana la eco. ¿Y Es el lo que hemos 100% hecho. de los Sí. fetos responden en algún momento? Sí. Si Yo no creo que- responde es que es sordo, pero a todos los de riesgo de sordera se lo hemos hecho y no encontramos ninguno. Si no responden hoy, vienen a la eco al día siguiente. Yo creo que en este sentido, aunque no es parte de este estudio, sí que es cierto que con el profesor Bernal y ya hemos empezado también a hacer sesiones seguidas, de citar pacientes 2 o 3 veces consecutivas. Y, a ver, todos sabemos que hasta de forma postnatal el diagnóstico, no solo de la sordera, del grado de déficit, no puede realizarse el primer día del nacimiento. O sea, el diagnóstico de la sordera fetal
no es sí, no el primer día de nacimiento y aún lo será menos durante el embarazo. No pretendemos decir que durante el embarazo tenemos un test con sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de sordera, pero que pensamos que es una línea de investigación muy interesante y que pensamos que realmente podemos hacer o podríamos crear un test de cribado de riesgo de sordera, sin duda. Sin duda, y creo que es una de las líneas más importantes de investigación que podemos poner en marcha. Pero diagnóstico de sordera no lo tenemos ni una vez nacido el recién nacido. O sea que en este sentido lo que es novedoso... Pero sí que sabemos que si responden los sordos. Exacto, o sea, si hay una respuesta con estos movimientos específicos de vocalización y lo hace en este periodo de estimulación, significa que hay una audición. Que no podemos determinar si hay un grado de sordera, igual que tampoco se puede una vez ha nacido el recién nacido. Respecto a lo que decías antes, puedo añadir que cuando que responde o no responde dependiendo de lo que le pasa. Fuera del estudio, que son 100 y pico, de entre los otros 900 y pico de los gemelos que hemos hecho, responden igual. Los gemelos responden igual. O no responden, o los dos se mueven, o los dos sacan la lengua y mueven la boca, la respuesta es la misma. Seguramente el nivel de glucemia o de sueño es similar. ¿El dispositivo está a la venta ya? Sí. En farmacias no, creo que, de momento no, creo que hay venta online, se llama BabyPod. Venta online sí. No sé dónde lo venderán después, no tengo ni idea porque es una empresa aparte. Ya que hay estudios contradictorios que dicen que la música puede no ser beneficiosa. Yo nunca he visto, y mira que he estudiado, ningún artículo que diga que la música pueda no ser beneficiosa. Nunca lo he oído. Me gustaría que se me hiciera llegar alguna publicación porque quizás de lo que habla la doctora es que la música, en algunos casos, se ha demostrado que no consigue los beneficios que se quieran, pero que sea mala, nunca. Quiero decir que si eso fuera así, debería, antes de ponerse a la venta, debería estar homologado o dar... No es un producto sanitario. Todas las garantías, ya porque tiene. claro, ¿sí? Todas. Tiene todas las garantías, puedes estar tranquila. ¿Alguna pregunta más? La música puede no hacer un efecto determinado o un determinado beneficio, pero daño en ningún caso. Una pregunta para el doctor Prats. ¿Por qué tenemos estos circuitos de respuesta a la música? Bueno, existe una teoría expuesta a finales de los años 90 en los que postula no solo los humanos, sino gran parte de los vertebrados, unos sistemas neurológicos muy primitivos relacionados con la comunicación. Aquí lo que se ha conseguido es ese hardware, esos circuitos que existen y que además espontáneamente, lo hemos visto en nivel basal, se ponen en marcha, tal vez porque en ese momento había un sonido o de forma espontánea tenemos algunos movimientos de boca, lengua, poquitos, ¿no? Lo que hemos conseguido es que esos circuitos relacionados con la comunicación y que compartimos con otras especies los podamos activar mediante esta metodología. Pues si tenéis algo más y si no, lo damos por terminado, que muchos tendréis que iros. Pues muchísimas gracias por haber venido, un placer el haberos recibido en nuestra casa y espero que haya sido interesante. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien, y ya conviene que salieran cosas de eso. Va muy